En esta mañana vamos a leer el primer versículo que pusimos como el Salmo 14:1, en donde dice: el necio en su corazón. Y eso es lo que siempre nos ha atrapado como seres humanos, porque hay acciones que nosotros hacemos sin saber y querer. Pensamos que todos estamos bien, pensamos que estamos caminando correctamente, porque nos sentimos fuertes, porque sabemos que Dios está con nosotros, tenemos al Espíritu Santo y pensamos que ya estamos correctamente bien. Y cuando yo leí este texto, en donde dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El título se llama Amo a Jehová. Y si yo les pidiera a ustedes que buscaran ese texto, amo a Jehová, ¿quién sabría en dónde están esas palabras? Posiblemente los que estuvimos el martes en el estudio se acuerden de eso, porque fue parte del tema que tuvimos. Porque el Señor Jesucristo, después de haber cenado, después de haber partido el pan y el vino, cantaron himnos. Y dentro de esos himnos está el Salmo 116, el cual dice así. Y es algo que tuvieron que hacer tanto el Señor Jesucristo como los discípulos. El Señor Jesucristo empezaron con esta alabanza: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invoqué en todas mis angustias. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustias de dolor que había yo hallado. Hermanos, el ser humano siempre tiende a agradar a Dios y a obedecerle. Yo no había entendido esto, y ahorita tenemos 6 meses estudiando el libro de Marcos. Y en el libro de Marcos hay mucha riqueza, en el cual, si nosotros le ponemos atención, vamos a aprender muchas cosas, en el cual todavía seguimos atrapados. Seguimos atrapados porque no queremos entender, porque no queremos leer. En nuestra lectura que hoy tuvimos después de Marcos 7, 15, 16, en nuestra lectura de Marcos 5, 16, nos dice: era una discusión que el Señor Jesucristo había tenido con los escribas y los fariseos, en el cual ellos criticaban al Señor Jesús y a los discípulos diciendo: tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y a veces a veces estas cosas se veían más, los ritos y todas las cosas, que lo que era en verdad buscar a Dios. Entonces el Señor Jesucristo les contesta de esta manera: nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Es una advertencia que Dios nos está haciendo aquí. 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpio todo alimento. Y es parte de esta clase que tuvimos hoy en la mañana. Muchas veces nosotros nos empezamos a etiquetar, que porque comes de esta manera, porque tomas esto que no es agradable, y eso a veces hace que nuestra comunión y la forma de sobrellevarnos no es la correcta, porque es una de las partes en la cual nosotros, en lugar de tener unidad, nos alejamos. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo en el 21 al 23. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. En la versión internacional dice la necedad. ¿Por qué estamos tomando este tema de la necedad? Bueno, si tú ya dejaste esos malos pensamientos que tenemos, has ganado una batalla. Los adulterios, el Señor Jesucristo dice que no es la persona que se acerca a la persona, sino con el simple deseo de ver a la persona y codiciarla, ya está adulterando en su corazón. Pero también, ¿qué tipo más de adulterios tenemos? ¿Eres transparente con tu esposa? ¿Eres transparente con tu familia? Uno de los problemas que tenemos más grande, y he visto que ocasionan muchos problemas fuertes, es este aparato. Yo les puedo dar permiso a mis hermanos que lo abran y vean lo que yo veo. ¿Tú harías lo mismo? ¿Qué es lo que tienes en él? También dice más adelante, las fornicaciones, los homicidios. Y cuando habla de las fornicaciones, me hace pensar, ¿quiénes fornicamos con el pensamiento? ¿O adulteramos con el pensamiento? A veces estoy viendo mi teléfono y de repente me sale una imagen en la cual me incita a ver pornografía. Y si yo me detengo en él, el teléfono se empieza a llenar de todas esas cosas, tanto en caricaturas como en distintas maneras. Y a veces he visto también otros teléfonos de niños que también pasa eso. Entonces nosotros, ¿qué estamos alimentando en nuestro corazón? ¿En verdad estamos siendo transparentes con Dios? ¿O qué es lo que pasa en nuestras vidas? Los homicidios. ¿Tú nunca te enojas? ¿Tú nunca peleas con tu esposa? ¿Tú nunca peleas con tus hijos? El Señor Jesucristo también lo califica. Os fue dicho a los antiguos, os fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio ya está en el concilio. Y cualquiera que le diga fato ya está en las puertas del infierno. Cuando yo comparto la palabra del Señor con personas que no le conocen y les hago esa pregunta, todos dicen, una mosca. Pero en verdad, hermanos, no hemos peleado nunca. No nada más en el hogar, con los vecinos. No nada más con los vecinos, con los amigos. O alguien más que esté cerca de ti. Los hurtos. ¿Qué tal somos transparentes en nuestras finanzas? ¿Cuánto dinero a veces nos apartamos como persona? ¿O somos también transparentes en las finanzas? Muchas veces eso hace que también los hogares tengan conflicto por esa falta de transparencia. Hace 8 días yo invité a mi hermano Elías a que hiciera una oración. Y en esa oración a mí me llamó la atención, porque él dijo en la oración, Señor, tú nos das 24 horas todos los días. Y nosotros una vez a la semana te damos 2 horas o 3 horas. Pero de esas 2 horas y 3 horas, ¿en verdad estás al 100% en este lugar? ¿O también este aparato te está absorbiendo? ¿O tienes que hacer otras finanzas? ¿O tienes que buscar cosas
la avaricia. Comparte los bienes que Dios te da. Yo sí les digo que yo sí soy una persona muy tacaña. Yo estoy aprendiendo de vivir a ser compartido. Y el Señor me está diciendo en esta manera: si tú no eres compartido, eres un necio, una persona que no quieres buscarme, una persona que te estás desviando porque te haces inútil. Te haces inútil porque todo lo que yo te doy no lo sabes compartir. Las maldades. En verdad, hermanos, ya no somos malos. Somos personas que en verdad somos transparentes, en el cual una persona me puede decir: entra a mi casa y cuídala. O hay a veces dichos que dicen: ese no lo dejes entrar, y si lo dejas entrar, cuídalo, porque es muy malo. Los engaños. Cuando a veces nos preguntamos: ¿cómo estás, hermano? Bien. ¿Y en verdad estás bien? ¿Vienes peleado de tu hogar? ¿Ya saliste y a alguien le dijiste algunos conflictos? La lascivia, lo que te está atrapando en la sexualidad, en el cual cada vez estás contaminando tu corazón y tu mente. Y esas personas que contaminan esto, es lo peor que pueden hacer. Una vez leyendo un libro en donde una persona que se prostituía y era viciosa, ya no podía ganar dinero por la edad. Y ella tenía una niña de 2 años en el cual ella tenía que rentarla a personas para sacar para su vicio y para darle de comer. En la palabra de Dios dice que la levadura leuda la masa. Un permiso que tú te des en cualquier pecado, lo vas a incrementar. Cuando hablamos de enojo, Dios ha controlado nuestro carácter muchas veces. Hablar de Hitler, es la persona que ha hecho mucho mal, y no nada más él, sino todo su grupo que tuvo. Si nosotros nos dijéramos que si a nosotros nos hicieran esa pregunta: ¿tú puedes ser igual que Hitler? Yo contestaría: puedo ser peor, porque yo doy gracias a Dios que contiene esos impulsos. Cuando viene un linchamiento, no es que la gente lo quiera hacer. En ese linchamiento, cuando agarran a una persona que sabemos que es mala, nada más basta que una persona haga algo para que todos hagamos esa acción. Y si alguno de nosotros estamos cerca de eso, yo creo que también nos involucraríamos. La envidia. ¿Cómo nos suena esta palabra, envidia? ¿En verdad hemos dejado de ser envidiosos? ¿En verdad hemos compartido lo que Dios nos da? Yo como varón he sido muy envidioso hasta con mis hijos, porque yo siento que a veces ellos me quitan el tiempo de mi esposa. Y quiera o no quiera, a veces eso es lo que sale dentro de mí. Y a veces hay problemas por esa razón. Y si estamos viendo que la envidia es tan frágil que decimos: no, yo para nada envidio. Pídame lo que quieran. Y fíjense lo que es los contrastes. En muchos hogares hay mucha necesidad porque no hay dinero. Pero ¿qué tal con los amigos cuando uno es borracho? Ahí no es uno envidioso, ahí uno es compartido. ¿Por qué nosotros no vemos cómo somos en realidad cuando no conocemos a Dios? Seguimos siendo esas personas que para todos
invitamos, pero para la casa la tenemos muy con lo que yo pueda dar. Mis hijos, ¿cómo están viviendo? ¿Con necesidad o con bendiciones? La maledicencia. ¿Qué tal eres apresuroso para cuando ves un problema, vas y lo comunicas? En una palabra, ¿qué tan chismosos somos para llevar lo malo y no lo bueno? ¿Qué tan conflictivos somos para que cuando un hermano me hace una maldad, yo corro para malponerlo delante de todos y lo vean mal? En Proverbios 6, hoy lo leímos, dice que 6 cosas no acepta Dios, las aborrece, y la séptima la vomita. Precisamente eso, que pongamos en mal a algún hermano entre todos. La soberbia. Esa palabra nadie la tenemos. Nadie es soberbio. No necesitamos consejos, no necesitamos ayuda, porque yo tengo a mi Señor, yo sé que estoy caminando con Él y no hay nadie que me pueda mover. Es más, si viene el enemigo, yo lo reto para sacarlo de este lugar. La insensatez. Como en esa versión dice, la necedad. Hermanos, ¿por qué no pedimos a Dios que nos ayude en la necedad? Dice, todos estos males de dentro sale y contamina al hombre. Todas estas cosas. ¿Y por qué tomé Marcos esta mañana? Porque lo tuvimos de estudio y pasó nada más así. Este martes que tuvimos el estudio de varones, cuando yo leí que el Señor Jesucristo, después de haber cenado, antes de ir a donde tenía que ir al Getsemaní a orar, les dijo a sus discípulos, está en Marcos 14, 26. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado himnos, salieron del monte de los olivos. Y uno de esos himnos es precisamente el Salmo 116, el salmo con el cual empezó mi hermano David, que es el Salmo 117 y el Salmo 118. Aquí fue en donde mi Señor Jesucristo se fortaleció, fue en donde el Señor Jesucristo tomó lo que necesitaba para ir a ese encuentro, para que nosotros pudiéramos ser salvados de la muerte venidera. Pero aquí hay una historia muy agradable en el cual el Señor Jesucristo les dijo. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, y les dijo Jesús, de cierto te digo,
que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También eso decían, también todos decían lo mismo. ¿Cómo está tu fe esta mañana, hermano? ¿En verdad de ti, de tu vida, de ti, ha desaparecido la necedad? ¿En verdad tú vives como Dios te manda? ¿Por qué digo esto? El Señor Jesucristo, para tener esta fortaleza y pasar este Vía Crucis, Él pidió a Dios: amo a Jehová. Y fue precisamente el título que tenemos en este mensaje. Amo a Jehová. En Juan 21, 15, 17, vamos a ver cómo está nuestra relación con Dios. Vamos a ver si en verdad somos o no somos necios. Vamos a ver si en verdad estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado. Juan 21, del 15 al 17. ¿No tienen esas citas, hermanos? ¿Ya la tenemos todos? Bueno, pero aquí vamos a cambiar unas palabras. Vamos a cambiar la palabra de Simón y Pedro por la de su nombre. En mi caso, Moisés. Pero también la otra palabra, que es hijo de Jonás. Yo por la de mis padres, que es hijo de Moisés, de Agustín, perdón. En el caso de Israel, hijo de Roberto. Y así, cambiamos esas palabras y veamos si en verdad hemos cambiado de esa necedad a lo que nos toca hacer como todo creyente. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Moisés, hijo de Agustín, ¿me amas más que estos? Dice en la palabra de Dios, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Moisés, hijo de Agustín, ¿me amas? Y Moisés responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Moisés, hijo de Agustín, ¿me amas? Hermano, ¿nos estamos apacentando? ¿Nos estamos cuidando? ¿Estamos haciendo lo que Dios está pidiendo cuando en verdad somos sus hijos? Cuando en verdad debemos de tener esa comunión, esta relación. Si nosotros recordamos cómo empezó la iglesia, era de una comunidad. Los que tenían vendían para la necesidad de otros. Usted diría: sí, Señor, te amo. Vean lo que dijo Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué nos hace pensar de estas 3 palabras cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: pero esa noche me negarás 3 veces? Y de que ellos hayan cantado el canto: amo a Jehová.
¿En verdad estamos viviendo de esas promesas? ¿O en verdad seguimos siendo personas que creemos conocer a Dios? ¿Creemos tener una relación con Él? ¿Creemos que en verdad estamos bien? ¿Qué es lo que nos está separando del amor de Dios? Temor, angustia, tribulación. Si buscamos Primera de Pedro, esa es la respuesta que Pedro conoció más adelante. Y él lo pudo decir de esta manera. Tenemos Primera de Pedro 5:10. Yo siento que esa es la respuesta que nosotros deberíamos de tener. Y lo hemos cantado también como una alabanza. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Has pedido en oración pasar un problema para poder llevar la palabra del Señor? Para ir a los no alcanzados, para ir a apacentar, para ir a cuidar. Acá nos está diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan disfrutado, vemos esa palabra, después de que hayan disfrutado. Acá dice, después de que hayáis padecido. ¿Qué tanto padeció Pedro? En verdad nosotros nos comparamos a Pedro en sus emociones, en sus acciones, cuando él quiso caminar con el Señor Jesucristo después de una tormenta, cuando él sabía lo que es estar en un mar embravecido, que cuando saben que un mar embravecido ni una embarcación sale, por muy chica o por muy grande que sea. La gente a veces confía en esas naves, y muchos conocen la historia del Titanic. Era un barco que nada lo iba a mover, nada lo iba a deshacer. Y solamente un hielito porque cuando vemos lo que es el hielo en el Polo Sur, da temor y da pavor. Lo deshizo, lo destruyó. Todo ese orgullo, toda esa vanidad que a veces hay en el ser humano, la misma naturaleza se encarga de destruir en lo que el hombre confía. ¿Cómo vas a llegar delante de nuestro Dios? ¿Con cicatrices? No pasó nada. Yo no tuve conflictos, yo no tuve persecución, todos me amaban, todos me abrazaban, porque era yo como el camaleón. En la iglesia yo me presento como debo de presentarme, no pasa nada. Y en la calle ando como todos andamos, viendo qué puedo tener oportunidad para enriquecerme, qué puedo tener de oportunidad para seguir alimentando ese ego, o en verdad estamos buscando a Dios. Proverbios 28:26. Salomón escribe esto: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Yo no confío en mi corazón, hermanos.
yo confío en este conocimiento. Porque yo cuando confío en mi corazón, lo único que hago es pleitos, contiendas, egoísmos. Inclusive, destruyo mi propio hogar, empezando con mi esposa y con mis hijos. También con mis amigos, con mis familiares. Pensemos esta mañana, ¿cómo estamos caminando? ¿Con el conocimiento de Dios? O como dijo el Señor Jesucristo, no todo lo que entra contamina, porque eso camina. ¿Cómo estamos cargados dentro de nosotros? Hemos pedido al Señor que limpie todas esas actitudes, todas esas acciones. ¿Cómo me muevo? Créanme, hermanos, que cuando uno lo comparte a otra persona, la persona se quebranta. Decía una persona, a veces nosotros esto no lo sentimos porque ya estamos vacunados. En el estudio de la mañana, la alabanza dicen que es bonita. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando ellos llevan mañanitas o hacen sus alabanzas, terminan con canciones de borrachos, pero ellos ya están borrachos. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere cambiar? ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de nosotros? Y también, ¿qué tanto le estamos dando permiso que lo haga? Porque el Espíritu está dispuesto, como dijo Jesucristo a los discípulos. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que uno más aborrece es tener un tiempo en comunión con Dios, porque no nos hemos hecho un hábito. ¿Qué tiempo tomas tu Biblia para leer? ¿Qué tiempo tomas tu tiempo con Dios? ¿Media hora? ¿Una hora? Nosotros siempre vamos a estar debilitados por esto. Pedro siempre confió en su fortaleza, en lo que él era. Y lo que me hace pensar, andaba con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nunca lo cambió. Le enseñó lo que era depender de Él. Le demostró lo que era caminar con Él. Y sobre todo, nunca lo rechazó. Al contrario, hay una promesa para todos nosotros. Cuando Jesús le dijo a Pedro, 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 Satanás los ha pedido para zarandearlos. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte, porque entonces tú vas a animar. Y esta mañana animémonos a andar en santidad, a andar en obediencia, a andar en unidad,